y doctorado en Ingeniería. Los 3 grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al IMP en 2001. Es experta en la cadena de valor del petróleo y gas en el IMP. Ha incorporado áreas de actualidad como mercados en transición cero, bioenergéticos, cambio climático, objetivo del milenio y energías alternas, entre otros temas ambientales y sociales. Ha obtenido 6 patentes nacionales e internacionales, 18 derechos de autor, ha escrito artículos de revistas nacionales e internacionales con más de 800 citas, ha escrito 27 artículos y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con coautorías de libros, así como publicaciones en revistas nacionales e internacionales. El doctor Jorge Raúl Serna Cortés de la UAP es químico en Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad en el Tecnológico de Monterrey y doctorado en Tecnologías de Polímeros en el CICAP. Oportunidad de desarrollarse en la industria de colaboración en el área de investigación y desarrollo del grupo DESC, como en la academia, lo que le ha permitido conectar en laboratorios con las necesidades reales de la sociedad. Como profesor de investigación en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, ha acompañado a generación de estudiantes en licenciaturas de posgrado e investigación, ha girado en torno a la economía circular, los polímeros biodegradables, los materiales con aplicaciones de catálisis y remediación ambiental y el análisis de materiales con técnicas no destructivas. Doctor Ricardo Guerra Sánchez es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en ciencias con especialidad en ciencias de la ingeniería por la Universidad de las Américas de Puebla, doctor en ciencias de la tierra y medio ambiente con especialidad en las disciplinas físico-química de procesos del medio ambiente por el Instituto Nacional Politécnico de Tours, Francia. El doctor Ricardo Guerra dirigió CIATEC del 2013 al 2023, periodos en el que impulsó una profunda transformación que posicionó al centro como un referente nacional en investigación aplicada y desarrollo tecnológico. A lo largo de su carrera ha liderado más de 20 proyectos de investigación y desarrollo, generando sinergias entre la academia, la industria y el gobierno. Su capacidad para construir alianzas estratégicas ha permitido conformar equipos de interinstitucionales dedicados a enfrentar desafíos reales mediante soluciones innovadoras y sostenibles. Y pues bueno, la idea de este panel es que nos compartan sus experiencias, que tengamos una plática de interés para ustedes que nos están acompañando y bueno, platicarles un poco acerca de cómo conformamos y cuál fue la idea de construir este panel. Actualmente en Tamaulipas tenemos la idea de introducir los biocombustibles a la matriz energética y es por eso que nosotros estamos invitando a estos expertos. Y pues para comenzar les voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la doctora Aida. Y la primera pregunta va a ser: ¿cuántas experiencias existen a nivel mundial en torno al uso de biocombustibles líquidos? ¿Cuál es su experiencia internacional con los biocombustibles líquidos? Bueno, llevo básicamente 20 años trabajando el tema de los biocombustibles y eso es bien importante entender a qué me refiero con biocombustibles. Pues básicamente los biocombustibles son activos que provienen de la biomasa
los que provienen de la biomasa y que son obviamente para quemarlo en algún motor, ¿no? Pero pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Vamos a hablar hoy de los combustibles líquidos. Y también lo quiero explicar cuál es como que la visión del hoy y qué es lo que viene. Eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos de biocombustibles líquidos, ¿cuál es la experiencia a nivel mundial? Más de 60 países en el mundo producen y utilizan bioetanol o etanol. Muy importante para que sepan que América produce el 70% del etanol del mundo. Y cuando hablo de América, el principal productor del mundo es Estados Unidos, después sigue Brasil, después está Argentina. ¿Y de qué lo producimos? Eso es bien importante entender. Canadá y Estados Unidos de granos, y básicamente de Florida hacia Argentina, básicamente lo hacen de caña, y Brasil y Argentina lo hacen también un poquito de maíz. Eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos de biocombustibles líquidos, tenemos que pensar para qué lo vamos a utilizar. Entonces, el etanol lo que va a hacer es mezclarse con la gasolina, ¿sí? Y está el biodiesel, que son todo lo que son aceites grasos, que se va a producir y se va a mezclar con el diésel. Entonces, tenemos como que esa separación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hoy en día ya existe hace 40 años, a 50 años? Justamente en Brasil, estuve la semana pasada en la COP, estábamos celebrando los 50 años de utilizar etanol en la gasolina. O sea, es algo ya muy antiguo, mucha experiencia. Algo que funciona en todos los motores. Brasil empezó en 1976, no hubo ningún problema en los vehículos. Y también lo más importante aquí es el por qué se hace, ¿no? Como decía en el panel anterior, seguridad energética, eso es muy importante. La parte de cambio climático y la parte de calidad del aire, la parte de ahorro de divisas y la parte de generación y empleo, ¿no? Entonces, por eso son las 4 razones principales que el mundo lo ha hecho, ¿sí? Entonces, tenemos mucha experiencia a nivel internacional, mucha experiencia a nivel América, somos como que el hub del etanol. Y solo tal vez una breve reflexión, que hoy en día únicamente 20 países en el mundo producen petróleo, ¿sí? Y hay un potencial de 200 naciones que pueden producir sus propios biocombustibles. Entonces realmente es algo que se tiene que aprender a hacer y sobre todo a través de las políticas públicas. Ninguno de estos países, que les menciono 60 países en el mundo, lo han hecho solo porque sí. No, lo han hecho porque existen políticas públicas muy claras y el por qué lo quieren hacer. Seguridad energética, reducir emisiones, cumplir con los requerimientos de cambio climático. Entonces, yo creo que México tiene muchísimo potencial, veo muchísimo potencial en ellos, pero solo me quedaría por ahí, que pensemos que son los biocombustibles de primera generación. Esos son los de primera generación. ¿Qué vienen los segundos? Segunda generación, todo lo que es la biomasa residual. El mundo, yo vengo de Guatemala, he tratado que esto suceda en Guatemala por muchos años, esperamos que sea el otro año en que empecemos con la mezcla, pero ¿qué viene después? Los aviones, ¿no? Sustainable Aviation Fuels, eso ya está, ya muchos aviones han manejado, pues han tenido viajes con esto, y luego vienen también los combustibles sostenibles marítimos. Entonces, hay un gran abanico, mucha experiencia, no hay que inventar el agua azucarada ni la rueda, ya existe. Y creo que sí, muy importante que aquí, obviamente, doctores de investigación y que nos tenemos que enfocar en la segunda generación, porque la primera generación ya está, todo va. Muchas gracias, doctora. Bueno, su participación, y voy a continuar con la doctora Elizabeth. Desde la perspectiva de investigación y desarrollo del INP, ¿cuáles son los 2 biocombustibles con mayor potencial técnico y económico para ser producidos y adoptados a gran escala en México, considerando la infraestructura actual de Pemex? Bien, ya lo dijo la doctora Aida, etanol es un combustible que ya conocemos, exactamente una mezcla que ya conocemos con gasolina, biodiesel. Aquí lo importante, me estás haciendo la pregunta sobre la infraestructura de Pemex. Realmente la mezcla se hace ya como producto terminado, no en la red de Pemex. Entonces, lo que necesitamos va a suceder ya en las estaciones de servicio. Pero a mí me gustaría mucho retomar lo que exactamente estaban platicando ayer, y vamos a hacer unos pequeños números, ¿no? Nos estaban hablando de que aquí en Tamaulipas hay 2 millones de toneladas de soja. Eso en realidad serían 5 millones de barriles de etanol. La ventaja que tenemos con el etanol es que nos oxigena y nos mejora. Entonces, 2 características que necesitamos para nuestra gasolina. Actualmente está permitido hasta el 5% en mezclas. ¿Por qué hasta el 5%? Déjenme
platicarles que en el instituto nosotros contamos con una serie de laboratorios donde hemos revisado las mezclas para saber que no se va a dañar el motor, que no va a haber ningún problema de funcionamiento. ¿Por qué es esto importante? Porque fue una de las primeras peros que se encontró, porque las aseguradoras decían que si ustedes mezclaban etanol no iban a poder asegurar el funcionamiento del vehículo. Entonces, con los laboratorios del instituto hicimos todo eso y sabemos que podemos mezclar hasta el 5% si no les sucede. Entonces ya ustedes, con los 2 millones que ayer nos estaba diciendo el secretario que tenían nosotros, podemos tener 5 millones de barriles de etanol, al 5% de mezcla sería 1/3 del mercado de gasolina. Entonces ya estaríamos listos, exactamente como bien dices tú, para que nosotros empezáramos a tener etanol. Vamos a decir números. Si el sorgo vamos a decir que cuesta 4.500 pesos la tonelada, y ustedes pasan ese etanol como combustible, ustedes van a tener una ganancia de 8.000 por cada tonelada. Entonces, quitándole costos y todo eso, a ustedes todavía tienen una economía positiva. Lo otro que nos estaban platicando era del diésel, biodiesel. También ya es un mercado que se conoce muy bien en Estados Unidos y en Europa. Entonces estaríamos listos para eso. Y les vuelvo a decir, en el instituto ya nosotros trabajamos con la producción, conocemos las tecnologías para la producción de combustibles de primera generación, que es etanol y biodiesel. Empezamos con segunda generación, que son lignocelulósicos. Ahorita estamos haciendo de construcción de biomasa para obtener los azúcares que necesitamos para obtener los combustibles o los aceites en lo que son los residuos. Y empezamos a trabajar la tercera generación. Nosotros en 2008-2010 tenemos la cepa de algas, pero exactamente como bien dicen, es un mercado que inició. Luego la regulación no permitió que creciera mucho en esos años, entonces nosotros hemos trabajado ya en las 3 generaciones de biocombustibles, pero ahorita para empezar, empezaría yo con etanol y con biodiesel para el mercado mexicano, sin tener que mover nada de la infraestructura de Pemex. Doctora, muchas gracias y gracias por los datos, eso es muy importante. Digo, algo que nosotros nos hemos enfocado en la Secretaría es cuantificar todo, ¿no? Y eso es importante para poder definir un panorama hacia dónde queremos ir, no solamente en lo conceptual, sino también en plantearnos cómo es que queremos llevar este camino de los biocombustibles, si queremos que sea algo realizable, sobre todo en un periodo corto. Y bueno, aprovechando también que está aquí la UAP, cambiando y yéndonos un poco a la dinámica, yo tenía unas preguntas ya preparadas, pero no sé si nos quieres platicar un poco cuál es la línea de investigación que está llevando ahorita la UAP en relación a los biocombustibles. Pues desde hace ya varios años, aproximadamente unos 10 a 12 años, se han llevado a cabo la investigación en particular enfocados a biodiesel y bueno, también algunos esfuerzos en la realización de biocombustibles, etanol particularmente a partir de consorcios microbianos, ¿no? Yo creo que estas, y por supuesto que también se ha tenido la oportunidad de, tenemos a Tencingo, un importante ingenio en el estado de Puebla, que bueno, tiene uno de los rendimientos productivos de melaza de caña de azúcar, que es muy importante en México, y bueno, ellos tienen la posibilidad de proveernos para pilotajes una muy buena cantidad de litros de melaza que podemos convertir, ¿no? Son algunos de los esfuerzos que hemos venido haciendo alrededor del tema. Muchas gracias. Digamos, para continuar con la participación, director, considerar el rol del SEATEC en la innovación industrial, cómo pueden los biocombustibles de segunda generación contribuir de manera efectiva a la economía circular. Como no, Alan, muchas gracias. Primero que nada, denme oportunidad de hacer una pequeña aclaración. Efectivamente, en el SEATEC yo estuve en la dirección hasta el mes de junio de este año. Hubo unos cambios ahí que se hicieron de interinato y actualmente estoy en la dirección del Centro de Ciencias Explora en León, Guanajuato. Sin embargo, este proyecto de biocombustibles lo venimos manejando desde que yo estaba en el SEATEC, desde el 2006.
2006. Entonces, a lo mejor algunos de los que están aquí pueden haber nacido cuando ya estábamos nosotros trabajando los temas de biocombustibles. En el 2009 hicimos por primera vez el biodiesel y nos decían que estábamos locos porque costaba 16 pesos el litro de biodiesel cuando lo hicimos entonces de esterificación de grasas animales, porque en León se producen muchas grasas resultado de la curtiduría. Y entonces estuvimos trabajando con el biodiesel, pero desde el 2009 empezamos con el plan de vuelo para la producción de SAF, de Sustainable Aviation Fuel. Y desde ahí lo hemos trabajado hasta la fecha actual en la que participamos en la mesa intersecretarial y el CIATEC tiene el honor de dirigir la parte tecnológica. El IMEP participa también en la parte de investigación, en fin, es un grupo muy fuerte que está trabajando en biocombustibles. Ahora, ¿por qué nos hemos inclinado hacia la segunda generación con biocombustibles de segunda generación? Por la disponibilidad. Entonces, teniendo aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, primer productor de sorgo, alto productor de caña, todo lo que son los residuos, rastrojos, paja, pues entonces los podemos nosotros convertir a partir de los celulósicos en etanol, segunda generación. Llevarlo al anhidro, y de ahí empezar con reacciones de oligomerización y cadenas carbonadas para obtener lo que uno quiere. A final de cuentas son reacciones de reformación catalítica, donde le metemos hidrógenos para obtener el hidrocarburo que uno quiere. Pero el punto está en cómo poderle dar el ciclo completo a lo que se tiene como residuo de segunda generación. Y la clave fundamental está en las reacciones enzimáticas. Entonces, desarrollar enzimas propias hechas en México para que no tengamos que depender de los daneses, de los Novozymes, que nos van a estar vendiendo la tecnología. Entonces, mientras no tengamos eso, vamos a seguir dependiendo de tecnologías extranjeras. La presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, quiere sustentabilidad, quiere que sea soberanía científica y tecnológica, y eso está muy bien. Falta un poquito de presupuesto, por supuesto, como siempre, en todas partes, pero la idea es buenísima. Entonces, si queremos desarrollar ese tipo de tecnología y darle la vuelta completa para que desde el campo hasta el combustible, hasta la puesta en marcha del combustible, todo eso se puede hacer muy bien. Necesitamos el desarrollo tecnológico y necesitamos la investigación en esta parte, en esta primera etapa, para convertir lignocelulósicos en etanol. El tema es enzimático, es enzimas, no hay otra vía. Sí, claro, hay pirólisis, podemos quemar y hacer pellets y entrar por la vía de pirólisis. Digestión anaerobia, por supuesto también, digestión anaerobia con el digestato. La pirólisis tiene una ventaja, se genera un bioshaft que puede ser utilizado después como mejorador de suelos. Entonces también, y se genera gas de síntesis, el syngas, que puede estar utilizándose para recalentar, porque son procesos altamente demandantes de energía. Pero en sí, 2G es una muy alta posibilidad que tenemos en México y hay que pensar en apostar. Okay, muchas gracias, doctor. Y para continuar, aprovechando la experiencia internacional, la pregunta para Aida: ¿cuáles son las principales razones por las que el mundo le ha apostado a los biocombustibles y tú qué potencial le ves aquí en México? Sí, y la verdad que, como les decía, 60 países en el mundo, 50 años de experiencia, cientos de millones de vehículos utilizando biocombustibles, tanto etanol como biodiesel. Esa es la realidad hoy, ¿no? ¿Por qué? 4 razones principales. Independencia energética, y voy a hacer la analogía con México. Dependencia energética, que como les decía, me sorprende mucho que el 75% de la matriz energética eléctrica de México es fósil, ¿no? 60% importan combustibles, gasolina, ¿no? Entonces, yo sé que no necesariamente todo lo van a tener que hacer, pero poco a poco, un 2%, un 3%, 10%, eso ayuda mucho. Segundo punto, mejorar la calidad del aire también, eso es bien importante porque, como decía la doctora, el alcohol es oxigenante y es mejorador de octanaje. Y cuando es oxigenante, definitivamente lo que hace es mejorar la combustión. Y si mejora la combustión, son menos los gases de tubo, gases dañinos que generan en el tubo de escape. Eso hay mucha literatura, creo que ustedes han hecho también análisis de calidad del aire, eso es muy importante. Compromisos ambientales, también eso es bien importante. Yo me tuve la tarea de leerme la NS 3.0 que presentaron la semana pasada en la COP. Y dice 6 veces la palabra biocombustibles. Me puse a investigar qué es cada una de las cosas biocombustibles, algo muy positivo. Casi ninguna NS habla de biocombustibles, la nuestra sí, la de Guatemala sí, pero muy pocos países hablan de eso, ¿no?
Entonces, biocombustibles, y lo mencionan no solo el sector transporte, mencionan aviación, también mencionan la parte marítimo, lo cual es sumamente importante, por si tenemos metas climáticas que cumplir, tenemos que incluir los combustibles renovables en nuestra matriz energética, no hay de otra. El petróleo va a seguir, ustedes son un país petrolero, ¿verdad? Eso va a seguir, no tenemos que diversificarnos. Tercero, el ahorro de divisas. Desconozco cuánto les cuesta a ustedes importar esa gasolina, Alan. No sé, si a nosotros en Guatemala nos cuesta 6.000 millones de dólares, no quiero ni pensar cuánto le cuesta a México, ¿no? O sea, es mucha plata que se va para afuera. Y el cuarto punto, definitivamente, es para la reactivación agrícola. Los países del mundo que empezaron con esto, empezaron sin ningún cultivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron, bueno, tenemos muchísima tierra, ¿y qué es el único cultivo que rentablemente podemos producir? Pues era maíz. Pero no es nuestro maíz, es nuestra tortilla, porque yo también en Guatemala como mucha tortilla, ustedes comen, no, es el maíz amarillo. Entonces, algo que es bien importante, que se produce combustible y alimento para animales. O sea, existe el mito de food versus fuel, no, es que se produce energía y alimento para animales. Vamos una grada más arriba, pensemos en la caña, ¿sí? Que se produce alimento, combustible, energía y también biofertilizantes. Estamos hablando de la economía circular, ¿no? Entonces, pensemos a comparación de los combustibles fósiles. Se extrae el petróleo, se quema y se acabó, y tienen que pasar millones de años otra vez para que se generen, ¿no? Entonces, eso es como que muy importante. Entonces, y otra cosa que es muy importante, recordemos que el alcohol es de los mejores los mejores mejoradores de octanajes y los más baratos en comparación de los aditivos, el PET, benceno, tolueno chileno, el MTB también. Entonces, es una apuesta que de verdad creo que los países centroamericanos y México le debemos de apostar. Porque yo siempre pongo una diapositiva, pero les digo que se imaginen, como les decía, imagínense América, Canadá, está verde, tiene etanol, Estados Unidos tiene etanol, México nos lo saltamos, Centroamérica nos lo saltamos, y después otra vez Sudamérica, otra vez usan etanol, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nosotros no podemos ir así? Siempre pregunto eso, ¿por qué? Entonces, al final es un tema de política pública, es un tema de voluntad política y es un tema también de que queramos avanzar hacia una transición energética justa y también adecuada, ¿no? O sea, no podemos decir mañana todos los carros van a ser de combustibles renovables, eso no va a pasar. No estoy diciendo que tampoco los combustibles fósiles van a desaparecer, eso no va a desaparecer. Pero lo que tenemos que tratar es diversificar la matriz energética, y no solamente eléctrica, sino que también nuestro sector transporte. Ok, pues, muchas gracias. Y continuando con la doctora y yendo en el mismo sentido, ¿cuál es el panorama que, con su experiencia como centro de investigación, nos puede aportar? Como bien dicen, estuvimos trabajando en la ONI 2021, cuando fue la parte de marítimos. Estuvimos viendo las opciones que teníamos para reducir las emisiones. Trabajamos con biocombustibles en ese momento para el marítimo y saber qué iba a pasar. Dentro del instituto contamos con una diversificación de laboratorios para dar respuesta a esto que yo les estoy platicando, para conocer las tecnologías, para probar las tecnologías, desde ver la calidad de los combustibles, ver la calidad de las mezclas, saber que no le pasa nada. Por eso tenemos nuestros laboratorios de combustión, el de motoquimia, y nosotros vamos haciendo todas las pruebas para saber que la flota vehicular no le va a suceder. Otra de las cosas que hemos estado trabajando es la parte de coprocesamiento. En esta parte de coprocesamiento, ¿qué es lo que buscábamos? La reducción de emisiones alcance 3. Ustedes son las emisiones más difíciles de reducir. El 70-90% cuando ustedes hacen un ciclo de vida están ahí en el alcance 3. Entonces, al hacer coprocesamiento, nosotros incluimos una línea de alimentación de biomasa, llámenle aceites, llámenle lo que ustedes gusten, a la parte de refinación. Entonces, estamos conjuntando tanto bios con refinación tradicional para obtener un combustible que nos permite reducir en proporción emisiones de alcance 3, lo cual es interesante si lo analizamos así, porque si aparte estamos haciendo reducciones de alcance 1, de alcance 2 al interior, podemos llegar a reducir ya nuestra huella en un 20, un 25%, dependiendo de lo que nosotros introduzcamos en el proceso. Nosotros trabajamos en hidrotratamientos y trabajamos en FCC.
Entonces ustedes pueden obtener gasolinas o diésel con una menor huella ambiental. Otra de las cosas que venimos trabajando también es la parte de aviación. Como bien decía el doctor, ya produjimos SAF, pero con hidrotratamiento. Nosotros vía jefa, ahorita estamos alcohol biofuel. Entonces estamos trabajando en conjunto. Entonces, como ven, estamos trabajando en varias líneas, evaluando varias tecnologías, y eso es lo que estamos haciendo, y sobre todo la economía, como estábamos platicando hace rato del software, como opciones para que nosotros podamos incluir al campo, que es una de las cosas que nos dice el sector energético, no incluir al campo, incluir a las comunidades, y que todo sea de manera local y nacional, como bien dice la doctora. Ok, muchas gracias. Digo, como dato, la intención del gobierno de Tamaulipas es resolver un tema social, darle salida a esa producción de sorgo que tenemos aquí en el estado. Nosotros somos los mayores productores de sorgo, aportamos el 50% de la producción nacional, entonces es por eso que nos hemos ido por esa ruta. Y bueno, continuando con la política y la participación, ustedes como centro de investigación, ¿qué dificultades creen que se deben de sortear en este sector para que sigamos avanzando? Y ustedes como centro de investigación, que pudieran aportar, ¿no?, a esta problemática que hay para que se puedan desarrollar los biocombustibles en el país. Pues mira, ya se ha comentado también por acá el desarrollo de política pública, ¿no? Yo creo que es importante citarlo. Hay muchos ejemplos a nivel mundial, algunos muy avanzados, algunos en gestación, pero bueno, hay mucha madurez, ¿no? Hay, como se ha dicho, ya también muchos países que han adoptado precisamente los biocombustibles, particularmente, por supuesto, el uso del etanol. Entonces, bueno, esto yo creo que no es casual, ¿no? Justamente obedece a la implementación de políticas públicas y pues el trabajo que se pueda desarrollar en el campo, ¿no? Porque yo creo que también eso es sumamente importante, que tengamos en consideración precisamente el tema de diferenciar bien, ¿no? Justamente algo que tenemos en México es precisamente que hay una agricultura basada, o bueno, donde hay mucho terreno ejidal, ¿verdad? Y ahí el tema particularmente que también juega un papel muy importante, pues es el estrés hídrico que tienen muchas de esas regiones que pudieran ser potencialmente utilizadas para este tipo de cuestiones. Y algo que además, bueno, yo creo que también es bastante importante es mediar con la parte ambiental, ¿no? Sí, y diferenciar la parte alimenticia de lo que podría ser utilizada precisamente como para combustibles. Sí es muy importante que sea tomado en consideración este componente. Muchas gracias, doctor. Gracias. En el mismo sentido, ¿cuáles han sido las dificultades como centro de investigación que ustedes analizan para que los biocombustibles se den? ¿La verdad o políticamente correcto estamos? La verdad, no, miren, yo creo que uno de los problemas es, efectivamente ya lo comentaba la doctora Aida, es el tema de las políticas, la disponibilidad en las políticas públicas. Bien, en el 2016 había un fondo que se llama Fondo de Sustentabilidad Energética y estaba apoyando a un grupo de biocombustibles, así se llamó, se han de acordar, doctora, se han de acordar, muy bien, donde estaba bien clasificado la bioturbocina, los biocombustibles sólidos, el bioetanol, ¿sí? Y había una muy buena disposición política para que se conformaran consorcios. Eso se acabó. Ahí nosotros conformamos un clúster que se llama un clúster de bioturbocina,
Y el CONACYT en ese entonces nos paró el proyecto porque nosotros íbamos por la vía de jefa, esterificación de ácidos grasos, a partir de la jatropha. Y nos dijeron, tienes que sembrar el equivalente a la península de Yucatán para obtener la jatropha que necesitas para empezar a producir algo de biocombustible, de SAF, por esta vía. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar por otra parte, higuerilla, aceites usados, y eso dio que la evaluación del proyecto fuera negativa por la falta de disponibilidad de materia prima. Entonces por eso nos fuimos por el ATJ, ¿no? Mejor todos los residuos y vamos a buscar cómo lo hacemos. Pero aquí el punto es ese, que necesitamos voluntad política y que los planes para la investigación en este tipo de actividades sean de más alcance, de más largo plazo. Porque si lo circunscribimos únicamente al sexenio y a lo que del sexenio se disponga, entonces nosotros perdemos todo lo que se viene haciendo. Lo repito, 2009 iniciamos plan de vuelo y ya se venía trabajando mucho antes. Ahorita Chile, Colombia, Costa Rica ya tienen productores de SAF por Fischer-Tropsch, por ATJ, por ejemplo, por lo que ustedes quieran, y nosotros nos quedamos sin nada. No hemos podido despegar. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia con el licenciado Merino, director de ASA en México, y en ese entonces estaba el general Ballín, que estaba como director general de la AFAC, Asociación Federal de Aviación Civil, y les dije, oigan, pues ¿para cuándo vamos a hacer las cosas? Porque estamos nosotros bien retrasados. Y les ponía el ejemplo de la selección mexicana, y digo, perdón, pero en la selección, ¿qué es lo que pasa? Damos pasitos, damos pasitos, y cuando ya estamos para anotar, no lo hacemos. Hay algo que nos pasa en México que no concretamos lo que tenemos que hacer. Y eso se da en todos los niveles. Y aquí está el ejemplo. Si de verdad nosotros pudiéramos tener y mantener esos programas que se establecen en función de la política, y no importa el partido, no importa el color, sino que la política sea el net zero, llegar a la descarbonización, que es un sueño, ¿verdad? Que en el 2050 lleguemos al net zero, no lo vamos a hacer, pero por lo menos que empecemos a hacer mezclas ya del 5, 10, 15%, sería muy bueno para nosotros. Entonces creo que ese es el punto medular. Buscar colaboración conjunta, quitar egos y buscar mayor voluntad política. Ok, muchas gracias. Yo, bueno, por lo que entendí de la experiencia de Guatemala, a partir del 1 de enero, ustedes ya tienen permitido, está permitido usar E10 en sus mezclas. No sé si nos puedas compartir cuál ha sido la experiencia para llegar a ese punto y el desarrollo de esa política. Sí, miren, la verdad que me quedo lo mismo, que hacemos pasitos y nos metemos gol. Estamos en Guatemala. Igual. Guatemala tiene una ley desde 1985, hace 40 años, pueden creer ustedes. Tenemos una ley en donde dice que toda la gasolina debería tener 5% de alcohol. Pasaron 40 años y no se hizo, ¿sí? Pero bueno, pasó por un tema político, por un tema que la ley se quedó atrapada en el pasado. Bueno, pues viene la Corte de Constitucionalidad y dice, no, realmente se tienen que quitar estos artículos para que esto pueda ser, ¿no? Otra cosa que es muy importante y uno tiene que entender y eso me ha pasado por la experiencia que tengo en Latinoamérica, que cada país es diferente, ¿no? O sea, en Guatemala el mercado de combustibles no es regulado, es libre, ¿sí? Totalmente libre, el gobierno no se mete, y en aquel entonces la ley se hizo para que el mercado fuera regulado, entonces esa ley era inconstitucional, ¿no? Entonces, para no hacer la historia, pues pasan 40 años, se empiezan a desarrollar políticas energéticas y ambientales. Eso es muy importante. La política de Guatemala está muy anclada en políticas energéticas y ambientales. ¿Por qué me refiero a esto? Porque al final Guatemala importa el 100% de los combustibles fósiles. Nosotros, hay 3 empresas únicamente que importan la gasolina, nos cuesta $6,000 millones, es un montón de plata. Y realmente Guatemala lo que quiere es empezar a disminuir esa importación y utilizar combustibles renovables, ¿no? Entonces pasan muchas políticas públicas y siempre el gobierno dice, tratemos de depender menos de los combustibles fósiles, tratemos de importar un poquito menos, ¿verdad? Entonces eso está basado en eso. Y luego tenemos una política pública muy especial para reducir las emisiones. Tenemos nuestra NS, en donde la 3.0 también viene a esa, no lo hemos presentado con México, México sí hizo la tarea, la presentó a tiempo, nosotros vamos a presentar el otro año, a principios.
Y dice claramente que una de las medidas para reducir emisiones en el sector transporte, pues básicamente es el uso del etanol. Y les quiero contar que en nuestra NDC 2.0 estaba la movilidad sostenible. La movilidad sostenible tenía dos medidas específicamente, la electromovilidad y el uso del etanol en la gasolina. Yo estoy totalmente a favor de la electromovilidad, compraré un carro eléctrico definitivamente. No tengo ningún mito en torno a esto, pero eso va a llevar más tiempo. Va a llevar muchísimo más tiempo. Creo en la electromovilidad definitivamente, pero también va a dar de la mano con la matriz energética eléctrica. O sea, para México, que tiene un 70 fósil, es un poquito como dice, bueno, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero creo que hay que empezar. Y también requiere mucha infraestructura nueva. Y ahora les hago la diferencia con el etanol. ¿Qué es lo que pasa con el etanol? Pues definitivamente no se tiene que hacer ninguna modificación en los vehículos. La experiencia mundial es un 10%. México han hecho estudios con el 5%. Pero la experiencia mundial ha sido 10% de etanol. O sea, las personas que manejan no tienen que hacer ningún cambio, tampoco tienen que hacer un cambio en sus motores, las estaciones de servicio tampoco tienen que hacer un cambio. Entonces esa es la gran diferencia entre la electromovilidad y los biocombustibles. Esa es la gran ventaja, que tampoco requiere inversión del sector público. Bueno, depende de cómo lo van a trabajar en el país, pero en mi país, en Guatemala, es el sector privado que lo hace. ¿Sí? Y se ponen de acuerdo las tres empresas importadoras, los productores nacionales o los importadores de combustibles fósiles. Entonces tenemos un mercado libre en donde la reglamentación dice, ok, van a empezar a mezclar 10% de etanol en la gasolina, puede ser nacional o puede ser importado, lo cual que aquí me encantaría que fuera nacional, por supuesto, pero no va a ser así del todo. Esa es la experiencia a nivel mundial, que los combustibles renovables se utilizan en el lugar de origen. Porque lo que se está tratando es reducir emisiones, no tiene ningún sentido traer barcos con búnker, no hay barcos eléctricos, ¿verdad? Que yo conozca, barcos con búnker. Entonces realmente lo que se busca es disminuir la intensidad de carbono de ese combustible. Existe demasiada metodologías, análisis de ciclo de vida, análisis de la intensidad de carbono, y les quiero contar que en Guatemala se produce el alcohol con una intensidad de carbono muy baja. ¿Sí? Cuando digo muy baja, ¿eso qué tiene que ver? Lo dicen ustedes. Combustible gasolina, 94 gramos de CO2 equivalente por megajoule, y en Guatemala estamos abajo de 15 gramos de CO2 equivalente por megajoule. O sea, reducimos al menos 85% las emisiones en comparación de la gasolina, ¿sí? Y eso que ha llevado, pues básicamente con un mercado muy fuerte que exporta específicamente a Europa y a California. ¿Por qué ahí? Porque ellos tienen políticas muy claras de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Entonces nuestro alcohol se va para limpiar el aire de los europeos. Es muy triste, la verdad que es muy triste. Entonces yo digo, veo un México que tiene un agro muy fuerte, muchos cultivos de primera generación, azúcar, caña, ¿verdad? Sorgo y soya, que hay mucha experiencia en torno a esto, ¿no? Que se puede utilizar. Entonces realmente veo un gran potencial. Digo, cuando volteo a ver a México, digo, o sea, igual que Guatemala tenemos un potencial, pero ya lo que se requiere es la política pública para que esto se llegue a hacer, ¿no? Entonces, un México que ya tiene ese agro, ya tiene plantado eso, y que al final se ve reflejado en una parte social agrícola. Entonces, México también necesita esto, ¿no? O sea, necesita reactivar esa parte agrícola, que sea rentable y sobre todo que después se vea reflejado en la mejor calidad de los mexicanos. Creo que no lo merecemos, los guatemaltecos y los mexicanos no lo merecemos, ¿no? Entonces, esperamos que pronto, no va a ser el 1 de enero, Ana, le cuento, va a ser, primero Dios se corrió, va a ser en el segundo semestre del otro año. La idea es que empecemos, por favor que empiecen ustedes, que empecemos nosotros, después sigue Costa Rica, después sigue Panamá, primero Dios, que empieza con esa mezcla, así que no seamos los últimos en subirnos al barco, por favor. Pues para concluir, doctora, no sé si tiene algún comentario. Sí, a mí yo voy a decirles, ahorita me acaban de preguntar cuáles son los proyectos que vienen para el instituto. Este año se sentaron las bases para los proyectos grandes de transición energética, ecodiseño, de economía circular. Eso es lo que se sentó en este año. Este 2026 nos vamos a centrar un poco más en la parte de biocombustibles al interior del instituto. Estamos hablando de biometano, biogás LP. ¿Por qué biogás LP? Porque es un combustible de tradición. Tenemos también lo de gasolinas, diésel, mezclas, probar las calidades de las mezclas que ya se van a empezar a hacer, probar la calidad de los biocombustibles que se van a empezar a producir en el país. Es lo que tenemos
pensado ya en 2026, básicamente centrarnos en biocombustibles. Yo ya les había platicado que ya habíamos producido bioturbocina vía jefa, ahorita vamos por la parte de alcohol. Estamos buscando cómo reducir costos, que es una de las partes más importantes, catalizadores, mejorar proceso. Eso es lo que tenemos planeado así a nivel de transición en la parte del instituto. Hoy, este año, centrarnos un poco más en biocombustibles. Pues igual para los panelistas de conclusiones, algún comentario. Pues mira, yo creo hay mucho camino por recorrer. En el caso de etanol, nos ha tocado a todos vivirlo. Hemos llegado un poco tarde, pero nunca es demasiado tarde, al final de cuentas. Pero bueno, en una segunda ola, pues hay que ya ir pensándolo, ¿no? En el caso de SAF, yo creo que estamos a muy buen tiempo, precisamente para que pueda trabajarse de manera paralela. Hay que ir con etanol, y obviamente pues eso puede servir, ¿no? Como lo han dicho acá mis compañeros panelistas, hay la posibilidad obviamente de trabajar SAF a partir de etanol. Bueno, pues hay mucho camino por recorrer, y particularmente, bueno, esto que se ha comentado también, debemos de, pues es un momento yo creo clave en el cual, bueno, debemos de juntar y sumar esfuerzos, ¿no? Yo creo que es muy importante olvidar todos esos historias macabras que han surgido a lo largo del tiempo. Yo creo que es tiempo de que volvemos la página y trabajemos en conjunto. Doctor. Muchas gracias, Ana. Sí, coincido con todos. La verdad es que hay un gran potencial en México. Hay una gran posibilidad de poder hacer las cosas. Por supuesto que necesitamos revisar las políticas públicas para que esto pueda funcionar. Pero no perder el ánimo. Miren, pues ya llevamos 20 años tratando de hacer SAF y todavía no hemos podido, entonces ya nos falta un poquito menos. Entonces yo creo que sí hay formas de poderlo hacer. Hay otros aspectos bien importantes. Les comentaba de las enzimas, en la parte de la degradación hidrocelulósica para irnos por aterrizar. Y la segunda parte es el desarrollo de catalizadores. Que el IMP, yo me acuerdo y tuve oportunidad de hacer mi tesis en catálisis en el IMP, en la época de Oscar Ramírez Hurtado, yo creo que todavía ya había nacido. Y en ese entonces, la verdad es que el desarrollo que tiene, la posibilidad que tiene el IMP, los desarrollos, con el doctor Nakamura en muchas ocasiones, hay una gran oportunidad que se tiene de investigación, muchísima experiencia que se tiene en México, hay que aprovechar. Hay que quitar egos, hay que ponerle todo lo que se puede de todos lados, porque miren, ahorita ese es uno de los problemas, lo comentaba Alan, que empezamos a tener visiones distintas desde los centros de investigación y a querer apropiar, sí, claro, son nuestros desarrollos, pero hay que ponernos a disposición de las necesidades que tiene México. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto. Las hojas de ruta que hemos hecho hace años siguen pidiendo las hojas de ruta, ya no, por favor. Diagnósticos, ya no, ya está sobrediagnosticado. Hay que hacer ya las cosas, vámonos a concretar, a hacer las cosas. Es lo que necesitamos hacer. Una pregunta que tenían en el panel que me gustó mucho era ¿qué son los perfiles que se necesitan? Y pues evidentemente yo soy ingeniero químico, estoy enamorado de la ingeniería química, entonces ingenieros químicos necesitamos un chorro, pero también bioquímicos, técnicos electromecánicos, especialistas en economía circular, en fin, hay toda una gran posibilidad para las carreras de los estudiantes, los perfiles de estudiantes que pueden estar participando en este tipo de proyectos buenísimos y que son necesarios para la nación. Doctor, muchas gracias. Y pues me da mucho gusto que nos hayan aportado su experiencia y que este foro sea para que nos podamos reunir no solamente en la parte de tecnología y experiencias profesionales, sino también nos acompaña gente que está interesada en integrar los biocombustibles, que está integrada en desarrollar proyectos aquí en Guatemala, y es un gusto haber coordinado esta mesa porque aquí nos estamos conociendo todos y pues llevar a la práctica esto que ustedes nos están platicando. Digo, yo relativamente soy joven en el tema, pero me da mucho gusto que estoy en una coyuntura donde esto esperemos que se pueda desarrollar, y realmente aquí en Tamaulipas pues tenemos la voluntad y queremos desarrollar esto y ser los primeros en tener nuestra planta de
de biocombustibles, aunque existen algunas en el país, pero a base de suelo. Entonces, pues con esto terminamos, espero que les haya gustado.